Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Caracas exige salvoconductos para Glass y un preso en Argentina. Una jueza difiere al lunes la sentencia sobre la suspensión a la vicepresidenta de Ecuador. La Cruz Roja lanza un programa para combatir la crisis climática en la selva del Amazonas. El FMI insiste que el acuerdo con El Salvador hace voluntario el uso del Bitcoin. Estados Unidos sanciona al ministro del Interior de Georgia por la represión en las protestas. Mexicana se declara culpable en Estados Unidos de liderar red de tráfico de personas. Claudia Sheinbaum tendrá una reunión de seguridad en Sinaloa en plena ola de violencia en México. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Ciudad de México. Un agente de la Secretaría de Seguridad Federal fue asesinado en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, sumido desde hace 3 meses en una espiral de violencia por la encarnizada lucha entre los dos bandos del cartel de Sinaloa. El hecho ocurre a menos de 24 horas de otro ataque armado en el centro del país, en el que murieron 4 policías. El homicidio del funcionario del área de investigaciones tuvo lugar en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch en su cuenta de X. Este hecho no quedará impune y los responsables serán detenidos, expresó García Harfuch sin ofrecer más detalles. El secretario de Seguridad Federal viajó a Sinaloa para coordinar las operaciones que se iniciaron hace 2 meses para tratar de contener la ola de violencia que ha dejado centenares de muertos y mantiene aterrorizado a los pobladores. Desde comienzos de septiembre se desató una lucha entre la facción de los Chapitos, que integran los hijos del exlíder detenido del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el bando que conforman los seguidores del histórico capo Ismael El Mayo Zambada. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este domingo sostendrá una reunión de seguridad en el balneario de Mazatlán, Sinaloa, estado que registra una creciente ola de violencia e inseguridad desde septiembre. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán, donde vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad primero, y después ya las reuniones que hacemos con todos los gobernadores de revisión de las acciones prioritarias de los proyectos prioritarios estratégicos, avisó Sheinbaum en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional. El Gabinete de Seguridad está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Guardia Nacional, GN, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Fiscalía General de la República, FGR, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. La mandataria compartió también que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ya se trasladó desde el día miércoles a Sinaloa. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa. Se fue para allá, va a estar un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad, añadió. Sheinbaum también se refirió al asesinato de un agente especial de investigaciones, colaborador de García Harfuch, ocurrido en la ciudad de Culiacán. Mientras la política migratoria de Estados Unidos vuelve a endurecerse con la llegada de un nuevo gobierno, en México el fenómeno migratorio sigue siendo un tema urgente que toca fibras sociales y humanas. Mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con deportaciones masivas una vez asuma el poder el 20 de enero, la mandataria mexicana presentó esta mañana, acompañada de músicos regionales de diferentes zonas del país, lo que llamó un himno migrante. A todas nuestras paisanas y paisanos, apropiense de este himno. Que vivan los migrantes. México se escribe también con M de migrante.
Para la doctora Andrea González, especialista en temas migratorios, las políticas de ayuda a los migrantes en tránsito por México tienen otras aristas. No tenemos realmente una política con perspectiva de seguridad humana, sino estamos dejando que se queden, se desgasten. Esa ha sido la política de los últimos años en México. Trump prometió deportar 1 millón de migrantes indocumentados al año, además de advertir que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países, y la especialista advierte sobre las consecuencias. Otra cosa que es muy preocupante para la población latinoamericana es que pues todas las expresiones de racismo, xenofobia, al ser validadas desde el poder, desde la presidencia, pues van a tener como total impunidad y la gente también va a tomar, digamos, la justicia y la ley por su propia mano. Una nueva caravana con cerca de 1,700 migrantes, en su mayoría venezolanos, partió del sur de México rumbo a Estados Unidos, a pesar de las amenazas y los más de 900,000 migrantes que han sido aprendidos hasta agosto del 2024 en territorio mexicano, según datos del Instituto Nacional de Migración. Nos dicen que nos van a ayudar y nos llevan a esa migración, nos retienen de 2 a 3 días en una celda, nos tratan como si fuéramos unos delincuentes. Con políticas aún en el aire y miles de migrantes atrapados entre fronteras, el reto migratorio sigue creciendo. Miguel Ángel Boiso, Ciudad de México. Ciudad de México. El gobierno mexicano anunció un incremento temporal de los aranceles a las mercancías textiles, una nueva medida que afectará, entre otras, las importaciones procedentes de China y que podrían perjudicar también a minoristas de ventas por Internet. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo que la medida no estaba dirigida a un país en específico, pero muchos de estos materiales llegan del gigante asiático, con lo que la decisión está en línea con las peticiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Trump insiste en que México sirve como una puerta trasera para que China venda bienes más baratos al mercado norteamericano, y de ahí de imposiciones de aranceles y cierre de la frontera. Ebrard explicó que se incrementarán hasta el 35% los aranceles a la importación de mercancías confeccionadas y hasta el 15% de mercancías textiles. Además, se aumenta la lista de productos que no se pueden importar para uso de industrias manufactureras, textiles que se pueden usar en la fabricación de autopartes, por ejemplo, porque muchos de esos productos llegaban teóricamente como partes de otros destinados a la importación, pero acaban vendidos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien firmó el decreto con la nueva medida durante la conferencia diaria matutina, indicó que también podría verse afectadas empresas como el minorista en Internet chino Temu, que entre sus múltiples ventas en línea tiene textiles. Ebrard argumentó que esta medida no afectará a países con los que México tiene tratado de libre comercio y su objetivo es proteger a la industria textil mexicana, que genera 400,000 empleos. Y comerciantes y consumidores de productos mexicanos no saben aún cómo navegar las amenazas del presidente electo Donald Trump sobre la imposición de nuevos aranceles. Se debaten entre comprar por adelantado la cantidad de mercancía que más puedan o simplemente esperar a ver qué sucede. Entrando el año todo se dispara para arriba, todos los artículos. Oscar García es uno de millones de estadounidenses jubilados que vive del cheque del Seguro Social y al caminar los pasillos del supermercado está preocupado por un potencial aumento en el precio de los productos mexicanos tras la amenaza de aranceles que recae sobre ellos. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Todo es una reacción en cadena. Roberto Cruz es el secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en el estado de Tamaulipas y sabe de primer mano la preocupación de los comerciantes, pero dice que los estragos en la cadena de suministros, si se concretan los aranceles, alcanzaría a la industria manufacturera. La industria maquiladora, que pues muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. México lidera por segundo año como mayor socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con el Buró del Censo. Así lo reflejan los miles de tractocamiones que cruzan diariamente los puentes internacionales. Pero Trump ha condicionado el uso de aranceles a que se detengan la afluencia de drogas inmigrantes cruzando ilegalmente hacia Estados Unidos. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia a nosotros. Si comía 2 veces carne por semana, pues vas a tener que comer un día por semana. O tenemos que trabajar más. Víctor Hugo Castillo, McAllen, Texas. Nueva York. Una mujer mexicana se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de dirigir una red de tráfico de personas
que cobraba grandes sumas a migrantes para facilitarles una travesía que culminaba en su entrada ilegal en el país norteamericano. Según un comunicado del Departamento de Justicia, Ofelia Hernández Salas, de 63 años, lideró una prolífica red que llevó a migrantes de todo el mundo a Estados Unidos y además de cobrarles decenas de miles de dólares, a menudo les robó más dinero y sus pertenencias junto a cómplices armados. Hernández Salas, que recibirá su sentencia el 10 de marzo de 2025, afrenta una pena máxima de 15 años de prisión por un delito de conspiración para llevar extranjeros a Estados Unidos y 3 de llevar a un extranjero a Estados Unidos para obtener beneficios comerciales, de lo que se ha declarado culpable. El Departamento del Tesoro sancionó el año pasado a la red y a su lideresa, supuestamente vinculada al cartel de Sinaloa, e indicó en su momento que la organización cobraba a los migrantes entre $10,000 y $70,000 y que desde 2018 introdujo ilegalmente miles en Estados Unidos. Un gran jurado federal de Arizona presentó cargos contra la mujer en 2021, tras lo que fue arrestada en 2023 en Mexicali y extraditada a Estados Unidos ese mismo año. Las detenciones por cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos han caído drásticamente en lo corrido del 2024, según el más reciente informe de la OIM. Sin embargo, la migración sigue siendo un desafío para ambos países. Una caída del 27% registraron las detenciones por cruces irregulares desde México hacia Estados Unidos durante los primeros 10 meses de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. Destacó la Oficina de la ONU para las Migraciones al aclarar que la llegada de inmigrantes a México sigue siendo alta. Hay más esfuerzos por la parte del gobierno de México en mantener que las personas no lleguen hasta la frontera con los Estados Unidos. Las personas están buscando rutas nuevas para su migración. Según datos de la organización, en la selva del Darién se redujo el cruce en 39% durante los primeros 11 meses de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior. Gente que antes llegaba a Sudamérica, para cruzar el Darién, ya están llegando a Centroamérica o directamente a México. La ONU, en el Pacto Mundial para una Migración Segura y Regular, destacó que en la última década casi 70,000 migrantes murieron o desaparecieron a lo largo de las rutas terrestres y marítimas, lo que ha llevado a una crisis humanitaria silenciada. Estados Unidos alberga 1/5 de la población migrante en el mundo al tener más de 46 millones de ellos, según estima el Centro de Investigaciones Pew Research. Un país que se prepara para la llegada de un nuevo gobierno que promete mano fuerte contra la migración ilegal. Se espera que la administración Trump asuma una postura más firme, especialmente con los países de tránsito al sur de la frontera, y tratará de hacer cumplir las leyes de inmigración en lugar de implementar medidas de cooperación. Lo que explica se produciría a partir de la presión sobre acuerdos económicos como el USMCA, Tratado de Libre Comercio entre los 3 países de Norteamérica, y otras alianzas comerciales con naciones un poco más al sur del continente. Washington. Estados Unidos sancionó al ministro del Interior de Georgia, Watan Gomelauri, y al subdirector del Departamento de Tareas Especiales, Mirza Ketsevadze, por la represión violenta en las protestas pro-europistas que suceden desde hace semanas. El ministro del Interior responsable de la brutal y violenta represión de miembros de los medios de comunicación, la oposición y los manifestantes durante las manifestaciones celebradas a lo largo de 2024, declaró el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado. Además de bloquear las propiedades y activos de Gomelauri y Ketsevadze en Estados Unidos, la administración de Joe Biden anunció que ha prohibido la entrada al país a varios funcionarios de seguridad georgianos, si bien no detalló sus identidades. Las sanciones de hoy se impusieron en coordinación con el Reino Unido, cuyo gobierno anunció este jueves sanciones contra el ministro Gomelauri, el viceministro Alexander Darakvlise y 3 altos cargos policiales de Georgia. El Departamento del Tesoro estadounidense relató en un comunicado que a finales de noviembre estallaron protestas masivas en todo el país en respuesta al anuncio del primer ministro georgiano, Irakli Kovatside, de que Georgia suspendería las conversaciones sobre la adhesión a la Unión Europea. Washington. El Fondo Monetario Internacional FMI insistió que el acuerdo que alcanzó con El Salvador hace el uso del Bitcoin voluntario e intenta buscar el equilibrio entre los potenciales riesgos y beneficios de las criptomonedas.
El acuerdo busca lograr un equilibrio y garantizar que los posibles riesgos del proyecto del Bitcoin se reduzcan en la línea con las políticas del FMI y que las reformas legales hagan que la aceptación del Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria, declaró el portavoz del FMI, Julie Kozak, en una rueda de prensa. Kozak insistió en que el acuerdo asegura que el uso del Bitcoin en El Salvador sea voluntario. Apoyamos firmemente los esfuerzos de las autoridades para impulsar la inclusión financiera, así como sus iniciativas para aumentar el crecimiento, añadió el portavoz del organismo internacional. El FMI y el gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de $1.400 millones que aún está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI. San Salvador. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, dará a conocer hoy la sentencia sobre el caso de Beatriz, clave en el debate sobre el aborto en El Salvador, confirmaron tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, que representa legalmente a la familia de la joven y a las organizaciones feministas en este proceso, como el director de comunicaciones de la Corte. El Salvador es uno de los países que tiene una de las leyes más restrictivas en esta materia, al prohibir todo tipo de aborto y castigar con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de este tipo. En marzo de 2024, los magistrados de la Corte IDH escucharon los argumentos de los demandantes y el Estado salvadoreño sobre la joven, a quien la Corte Suprema de Justicia del país negó en 2013 la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando con 22 años tenía 19 semanas de gestación. La joven había solicitado la interrupción de su segundo embarazo debido a que padecía insuficiencia renal, artritis reumatoidea y lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que en lo que va del año 55 migrantes han muerto y 180 han quedado abandonados mientras cruzaban la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos. 55 personas han fallecido en el 2024 en la ruta del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, dijo Mulino durante una conferencia de prensa semanal. Esta selva se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. En su mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos. Ciudad de Guatemala. Guatemala y Panamá intercambiaron visiones y estrategias sobre la migración en la región durante una visita del canciller panameño Javier Martínez Hacha al país que preside Bernardo Arévalo de León. El Ministerio de Exteriores guatemalteco informó en un comunicado sobre la visita de Martínez Hacha, quien se reunió con su homólogo Carlos Martínez Alvarado en la sede de la cartera en el centro de la ciudad de Guatemala para abordar temas en común. De acuerdo a la misma fuente, los cancilleres dialogaron sobre migración, seguridad regional, inversiones locales, turismo y las relaciones diplomáticas de ambas naciones, consolidadas desde hace 89 años de manera oficial. En el plano específico de la migración, ambos ministros conversaron sobre los retos que enfrenta la región, entre los flujos migratorios irregulares y la situación en el área del Darién. Y sobre la libertad de prensa nos informa a esta hora desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume. Quiero empezar replicando la postura de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que cataloga la situación como grave, pues se contabilizan hasta la fecha más de 400 casos de agresiones a periodistas en los últimos 3 años, pues durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, 149 en 2020, 135 en 2021 y 117 el año pasado, mientras que en este año sobrepasan ya los 40 casos, según declaraciones de Héctor Coloj, del Observatorio para Periodistas de Guatemala. Con el contexto electoral tememos que en lugar de disminuir se vaya a incrementar, pues también considerando que hay candidatos o funcionarios que nuevamente buscan un espacio en la administración pública y que en anteriores años han demostrado su animadversión hacia la libertad de expresión y hacia los derechos humanos. Sin duda, el caso que ha causado mayor rechazo ha sido la detención del periodista y director de diario El Periódico, José Rubén Zamora, en los cuales él asegura que se trata de una persecución
persecución por investigaciones publicadas contra el gobierno. Según el Observatorio de Periodistas, las agresiones más registradas son obstrucción a la fuente informativa, amenazas, intimidación, acoso judicial y difamación. Que más llama la atención es el registro de los supuestos responsables, que figuran con mayor incidencia los casos de agresiones por parte de autoridades. Según los registros, los que tienen mayor incidencia son autoridades públicas. Dajabón, República Dominicana. La República Dominicana es uno de los países de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de embarazos adolescentes. Una lacra a la que las mujeres impulsadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ha decidido poner fin con una ofensiva que incluye desde el empoderamiento de las niñas hasta más educación sexual o planificación familiar. El problema, que golpea sobre todo a los estratos más vulnerables, se acentúa en la frontera con Haití, con provincias como Elías Piña, con el 79% de los hogares con un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, difundidos en el informe por UNFPA. El informe señala que en las provincias fronterizas el embarazo adolescente es más prevalente que en el resto del país, representado 1 de cada 4 embarazos, frente a 1 de cada 5 en toda la República Dominicana, situando el país con una de las mayores tasas de embarazos adolescentes de Latinoamérica, con 77 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Ginebra. La Federación Internacional de la Cruz Roja anunció la puesta en marcha de la Alianza por la Amazonía, un programa creado para combatir las crecientes amenazas que plantean la crisis climática, los desastres naturales y la pérdida de biodiversidad en ese ecosistema. La iniciativa, que une en principio a las sociedades nacionales del organismo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, tiene como objetivo apoyar a las comunidades y personas afectadas por los impactos climáticos en la selva del Amazonas, indicó la Federación de la Cruz Roja en un comunicado. La organización recordó que la Amazonía es responsable de generar el 20% del oxígeno del mundo, así como el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas. Sin embargo, la deforestación, los incendios y las actividades extractivas, sumados a inundaciones, incendios, sequías, están amenazando la vida de estas especies, así como de los más de 40 millones de personas que habitan este ecosistema, incluidos 350 grupos de pueblos indígenas, señaló la Cruz Roja. Ante esta situación, el plan de la Cruz Roja se centrará en la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia climática, la salud comunitaria, los medios de vida sostenibles y la respuesta a desastres, desplazamientos climáticos, entre otras medidas. Esto maximizará los esfuerzos para fortalecer la resiliencia comunitaria y anticipar y responder a la crisis que afectan a las poblaciones amazónicas, añadió en el comunicado el secretario general adjunto de la Cruz Roja, Javier Castellanos. Estas actividades se unirán así a los trabajos que actualmente ya realizan los equipos nacionales de la Cruz Roja en los 9 territorios por los que discurre el Amazonas: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana y Guyana Francesa, donde ya han colaborado con más de 53 comunidades amazónicas para promover la salud comunitaria y reducir el riesgo de desastres. Sao Paulo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo hospitalizado una semana en Sao Paulo para ser tratado de una hemorragia intracraneal, fue autorizado a regresar a Brasilia, luego de que sus médicos consideraran satisfactorios los resultados de los últimos exámenes. El líder progresista, que recibió alta el pasado domingo, pero con la condición de que regresara al hospital a someterse a una nueva tomografía, ayer permaneció en los últimos días en su residencia particular en Sao Paulo, en donde llegó a tener reuniones con ministros a la espera de la autorización para volver a Brasilia. Lima. El gobierno del Perú aprobó solicitar a Israel la extradición de Elian Carr, la esposa del expresidente Alejandro Toledo, quien es procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, en una rueda de prensa ofrecida al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros. Quito. La jueza a cargo de evaluar la anulación solicitada por la vicepresidenta Verónica Abad de la suspensión del cargo por 5 meses que le impuso el gobierno, difirió al lunes la comunicación de su sentencia en medio de la aguda pugna entre Abad y el presidente Daniel Noboa.
Bogotá. El gobierno colombiano reveló su mediación para lograr que Venezuela otorgue salvoconductos a los opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas, así como las exigencias a cambio del régimen de Nicolás Maduro. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo informó que se ofreció para asumir la custodia de la sede diplomática argentina, ahora bajo resguardo de Brasil, y también medió para que se entregaran los salvoconductos a los opositores, quienes tienen una orden de captura por parte del gobierno de Venezuela. Y sobre la libertad de prensa, desde Bogotá nos informa Manuel Arias Naranjo. La situación es bastante complicada en Colombia respecto a la libertad de prensa, desde presiones económicas, políticas y desde grupos alzados en armas, tanto de derecha como de izquierda, que han utilizado justamente el poder de las armas para acallar a quienes desde los micrófonos o desde cualquier tipo de medio de comunicación se oponen o cuestionan esa labor que realizan ilegalmente estas agrupaciones. Solo el año pasado se presentaron más de 218 amenazas contra periodistas, dato que revela la Fundación para la Libertad de Prensa. La violencia contra periodistas en Colombia aumentó en el 2022, dejó 2 comunicadores asesinados de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares, y esa situación de polarización en Colombia se siente muy fuerte. Se ha dado un cambio de gobierno con la llegada de Gustavo Petro. Esta situación también ha llegado y ha alterado la situación de los medios de comunicación, que en su momento hacían parte del estamento gubernamental, o por lo menos esa ha sido la denuncia que ha hecho el propio presidente, quien se ha quejado fuertemente en torno a los medios de comunicación. Hablamos con Fabiola León, ella es representante en Colombia de la organización Reporteros Sin Frontera. Pues una presión por parte de actores armados ilegales, especialmente en territorios, buscando que los periodistas sean caja de resonancia de algunas de sus pronunciamientos, una situación laboral que no garantiza las posibilidades de libertad de expresión, y se presentan casos en una menor medida de acoso judicial por parte obviamente de personas de gran poder en el país, del mundo político, del mundo empresarial. La situación en Colombia es complicada, de hecho convierte a Colombia en el tercer país más peligroso para los periodistas en América Latina, pues organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la misma Reporteros Sin Frontera han dicho que esto termina haciendo que las audiencias empiecen a dudar de la verdad o de lo que está divulgando los medios de comunicación, en la medida que el presidente controvierte la información que los medios están divulgando. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.